Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Ya nos queda poquito, hermanos, para terminar este estudio del libro de Hechos, en el que, sinceramente, uno se va metiendo. Ayer estaba leyendo el resto y uno se va metiendo en todas estas experiencias de los viajes misioneros de Pablo y los demás apóstoles. Y aunque el libro de Hechos no relata absolutamente todo, porque también él relata otras cosas en Primera y Segunda de Timoteo. A Timoteo le cuenta algunas situaciones, por ejemplo, el hecho que él ya le quedaba poco tiempo de vida y que él lo sabía. En Corintios, a los Corintios también relata algunas otras situaciones y experiencias por las cuales él pasó en estos viajes misioneros. Y en Hechos tenemos la mayor cantidad de información, digamos. Pero las veces en las cuales él ha tenido que defenderse, las veces en las cuales él y no defenderse porque él quería resguardar su vida y porque él no quería tenía miedo de morirse o de que no quería, ¿verdad?, tener que pasar por esa experiencia, lo cual obviamente nadie querría, pero no era por eso, sino que era más bien por él a defenderse de una injusticia y él demostrar su inocencia. Decir la verdad, eso es lo que era, decir las cosas como realmente eran. A este punto, a Pablo, durante el tiempo que estuvo encerrado en el pretorio, más de 2 años, a él lo tenían como que era un loco. La verdad que el rey Herodes, ya después cuando lo entrevista, se piensa el rey Agripa, pensaban que estaba loco. Este hombre está loco. Las muchas letras te han enloquecido, Pablo. Era el centro de atracción de todo el pretorio, era Pablo, ¿sabían? Porque no había otro preso como él. Es más, habían presos que pasaban, criminales que pasaban, y automáticamente se daba un veredicto para ellos. Bueno, es culpable, sí, mató, sí, asesinó, sí, robó, o lo que fuera el caso, y se le daba sentencia. Los casos eran tratados en la corte, como cualquier otro caso. Sin embargo, con Pablo nadie sabía qué hacer. ¿Se dieron cuenta? Iban pasando, Félix lo pasaba a Festo, Festo lo pasaba al César, el César lo pasaba al rey, y ahí nadie sabía exactamente cuál era el motivo por el cual era juzgado. Llamaban a los judíos, llamaban a aquellos, y ¿cuál es la acusación? No, la acusación es en contra de la ley de Moisés, y estos romanos, algunos sí sabían un poco sobre la ley de Moisés, sabían sobre la religión judaica, digamos, pero algunos otros no sabían tanto y no tenían una claridad en cuanto a cuál era el problema con este hombre. ¿Por qué es que lo querían muerto? Los mismos judíos. ¿Por qué querían matarlo? ¿Por qué estaban continuamente organizando algún complot para matarle? Era porque, sabemos, habían fuertes poderes de las tinieblas detrás de todo este asunto. Querían a Pablo muerto por el gran llamado que el Señor había puesto en su vida. Oh, bendito sea el nombre del Señor.
El Señor lo había llamado para predicar el Evangelio a los judíos primero y a los gentiles. El Señor lo usaba con gran poder, muchas almas salvas. Donde sea que entraba Pablo, entraba el verdadero Evangelio de Cristo Jesús, iluminándolo todo, vidas transformadas por su poder, por el poder de Dios, cuerpos sanados, vidas libertadas. Y el enemigo arremetió tan fuerte contra Pablo como quizás contra ningún otro hombre que haya vivido, yo pienso, ¿no? Aparte del Señor Jesús. Y vemos cómo el Señor lo protege, el Señor lo guarda de todas estas acechanzas hasta que el ministerio de Pablo termina, ¿no? Hasta que llega a su conclusión. En el año aproximadamente 66 o 67 después de Cristo, que Pablo muere decapitado, según cuenta la historia. Y Pablo, sabiendo todas estas cosas, él sabía que iba a ir a Jerusalén, que iba a pasar por grandes problemas, grandes dificultades. Él sale de la cárcel en esta oportunidad. Él estaba en un arresto domiciliario, se le permitía que entraran familiares, que entraran, eso no se lo impidieron. Y no recuerdan que habían dicho, creo que había sido Festo, dice, no puede él recibir visitas y puede recibir toda la gente que él quiera. Y él estaba en un arresto domiciliario. Y allí es donde él, ¿verdad? Estas cartas, conocidas como las cartas carcelarias, porque fueron en la cárcel que escribió a Timoteo, a los Corintios, los Gálatas, Tesalonicenses, en fin. Estas cartas fueron relatadas ahí mismo, en ese tiempo de encarcelamiento. Era una injusticia tener a un hombre encerrado porque todavía no se sabe determinar cuál es el delito y no se llevaba a cabo la causa. Entonces vemos cómo Félix ya había terminado su mandato, entonces después Festo, y bueno, Félix dice, no, lo voy a dejar adentro un tiempo más para congraciarse con los judíos. Festo tampoco hace nada y el tiempo sigue pasando. El Señor todo lo sabe, porque fue ese tiempo de encarcelamiento en el pretorio, donde él tuvo la oportunidad de predicarle el Evangelio a las mayores autoridades, a reyes, a gobernantes, que de otra manera quizás no se hubiera dado la oportunidad. Estos gobernantes y reyes querían oír a Pablo, es decir, era una gran curiosidad que encerraba toda su persona, toda su vida. Era el comentario de la época. Un hombre que está encerrado ahí porque dice que un Jesús que fue crucificado ya murió, pero que ya no está muerto, que ahora está vivo. Bueno, los registros en el Imperio Romano daban certidumbre que sí, que un Jesús murió, que un Jesús fue crucificado. Habían soldados romanos que vieron lo que vieron, pero sabemos que también a ellos con dinero los acallaron. Pero habían registros de un Jesús que hizo esto, aquello, que se hizo famoso predicando el reino de Dios, etcétera, etcétera, y que fue crucificado. Crucificado por impostor, por decir que Él es Dios, por todas las cosas que se le acusaban al Señor Jesús. Pero él dice, no, este Jesús ya no está ahí. Bueno, a ver, en la tumba estaba la prueba que no había ningún cuerpo. Y dice, bueno, porque se lo robaron, porque las excusas que fueran. Pero estos registros estaban. Entonces Pablo dice, este Jesús está vivo. Este Jesús es justamente la promesa de Dios que le dio a todos los profetas del Antiguo Testamento,
del venidero Redentor, el Salvador, el Cristo, el Mesías prometido. El Mesías, de eso es que yo estoy predicando, decía Pablo. Yo les predico del Mesías prometido. Yo no estoy hablando en contra de la ley de Moisés, sino que yo estoy predicándoles el cumplimiento de lo que Moisés había predicado, de lo que Abraham había visto, de lo que los profetas antiguos habían profetizado. La venida del Cristo, la venida del Redentor. Y ese Redentor es Jesucristo de Nazaret, quien murió y quien resucitó al tercer día y ahora está vivo. Bueno, amén. Era muy difícil que las personas pudieran entender esto, creer esto, esta promesa. Entonces los judíos decían, no, porque él está inventando una nueva religión. Según el Imperio Romano, era penado, por supuesto, era castigado el salirse con una nueva religión, fuera de la religión judaica, fuera de las religiones múltiples o las creencias de los romanos. Pero dice, yo no estoy trayendo una nueva religión. Yo estoy predicando lo mismo que predicaban los profetas y el cumplimiento de lo que ellos habían predicho. Jesús es Jesucristo. Gloria a Dios. Y sin ningún temor, Él predica esto a todo aquel que se le pone enfrente. El domicilio de Pablo durante todo este periodo era un lugar muy transcurrido. Él no estaba solo, recluido en un lugar en ese tiempo en el que no veía a nadie, estaba incomunicado. Todo lo contrario. Este lugar no paraba el movimiento y las visitas. Él daba palabra, él daba instrucción. Lo hacían llamar constantemente para explicar, para hablar. Y en toda oportunidad él predicaba a Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces vemos cómo él entendía claramente. El Señor me quiere aquí. Yo soy preso, pero yo no soy preso de Nerón. Yo soy un preso de Jesucristo. Yo soy esclavo de Cristo Jesús. Y él lo dice en las cartas. Pablo, esclavo de Cristo. Gloria a Jesús. Aleluya. Es decir, no soy un esclavo, no soy un preso del imperio romano, de un hombre, sino del Señor mismo. Él me quiere aquí. Y había una misión que él cumpliría ahí mismo. Yo estaba tranquilo con eso. El asunto que venían todos estos con esta idea, esta obsesión de verlo muerto. Y todo el tiempo planeaban algo para verlo muerto. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Aquellos que defendían la ley de Moisés eran los que querían ver muerto a Pablo. Vean esto. Lo que sería la iglesia moderna. La iglesia moderna de hoy funciona de la misma forma. La religión los tiene tan absorbidos, la religión los tiene tan obnubilados, tan cegados, que siempre tienen ese espíritu de destruir, de perseguir y de oponérsele a aquellos que predican fielmente a Jesucristo y este crucificado. Lo que predicaba Pablo. Amén. Bueno, entonces con esto seguimos en el capítulo 26 del libro de Hechos, que tenemos la defensa de Pablo. Esto en el año 62 después de Cristo. Y dice así. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó a responder por sí, diciendo, acerca de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, oh rey Agripa, me tengo por dichoso de poder presentar hoy mi defensa delante de ti.
mayormente sabiendo tú todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. O sea, el rey Agripa tenía entendimiento acerca de la ley judaica. No lo dijo esto Pablo para alabarle a Agripa, pero sí él fue muy respetuoso. ¿Por qué? Porque según la ley mosaica se debía respeto y honor a las autoridades. Amén. Entonces, este era el rey Agripa I. El padre de Agripa era un entusiasta de la ley judía hasta el fin de su vida. Por lo cual te ruego que me oigas con paciencia, dice Pablo. Mi vida, pues, desde que era joven, la cual desde el principio fue en mi nación, en Jerusalén, todos los judíos la saben. Esto se refiere a Pablo, que él había sido sumergido, él nació en esto, ¿verdad? Él había sido sumergido en todos los rituales judaicos, en la ley, desde que tenía edad para comenzar sus estudios avanzados. Y lo más probable era cuando tenía cerca de 12 años que comienza ese estudio particular, ya como considerado como si fueran adultos. Versículo 5, los cuales tienen ya conocido que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, he vivido fariseo. Es decir, yo sé lo que es la ley, yo conozco muy bien la ley judaica, fui formado en ella, yo fui preparado, instruido y he vivido como fariseo, el grupo más estricto en todas las doctrinas y prácticas morales. Dice, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado en juicio. Es decir, ahora que yo estoy predicando y hablando de aquella promesa que fue hecha a nuestros padres, la promesa del futuro Redentor, del Mesías, que es el Señor Jesucristo y a quienes los judíos rechazaron, no reconocieron y lo rechazaron. Por eso es que estoy siendo enjuiciado. A la cual promesa nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente de día y de noche, esperan que haya de llegar, por la cual esperanza, oh rey Agripa, soy acusado de los judíos. Muchos de los judíos estaban esperando el cumplimiento de las profecías con respecto al Mesías, y Pablo les estaba diciendo, no esperen más, ya vino, era Jesús. Lo triste es que todavía, hermanos, siguen esperando. Aquellos judíos ortodoxos, aquellos judíos fundamentalistas, todavía siguen ellos esperando un Mesías que va a llegar. Pero lo triste de todo esto es que cuando la iglesia sea arrebatada y el hombre de pecado, el anticristo, se dé a conocer, ellos van a aceptarlo a ese. Es muy grave la situación. Por eso el Señor Jesucristo, Él dijo, yo que vengo en el nombre de Dios, a mí no me reciben, a mí no me aceptan, sin embargo, cuando venga otro en su propio nombre, a ese sí le recibirán. El Señor Jesús estaba hablando del anticristo, que a ese sí le van a recibir. Y a él que vino en nombre de Dios, no le recibieron, le rechazaron y lo pusieron en una cruz. Pablo estaba hablando, estaba tratando de persuadir a estas personas que entendieran que aquel prometido por sus padres ya había llegado, que era Jesús de Nazaret. Y todo esto era lo que provocaba tal división, tal problema. Todo esto se trata de Jesús. Entiendan, es el nombre de Jesús lo que trae la turba, lo que trae la disensión, lo que trae es Jesús. ¿Por qué? Y porque la gente no cree. Por eso el Señor Jesucristo, Él dijo, yo he venido no para traer paz, sino espada. Padre contra hijo, hija contra padre, nuera contra suegra. Bueno.
¿Por qué? Bueno, de todos modos el Señor Jesucristo sigue siendo el príncipe de paz, pero si esa paz no se recibe, si no se recibe a Cristo, tampoco se recibe la paz que Él solamente puede dar. Y por eso es que hay muchos que dicen Dios, 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 y no reciben ningún tipo de oposición. La oposición es cuando tú dices Jesucristo, y cuando tú hablas de la sangre preciosa que Él derramó en la cruz, que fue necesaria para el perdón de los pecados, porque el hombre está arruinado por el pecado, ahí ya entonces hay un problema. Y se genera todo este conflicto. Cuando dices que solamente por el medio de lo que Cristo hizo en la cruz, ahí se genera el problema. Cuando dices que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, Jesucristo de Nazaret, ahí se genera el problema. Mientras tanto que tú dices Dios, Jehová, bueno, etcétera, o como este pastor en Australia que dice Alá y Dios es la misma cosa. Usted quiere decir Alá, diga Alá. Usted quiere decir Dios, diga Dios. No hay problema. No habrá oposición ninguna para ese tipo de pastor. Es más, es la iglesia una de las más grandes en el mundo entero. Pero cuando tú dices Jesucristo de Nazaret, el camino, la verdad y la vida, y si tú no te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Jesús y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, tú perecerás eternamente en el infierno. Bueno, ahí que empiecen a predicar eso, vamos a ver cómo empiezan a los números, cómo empiezan a vaciarse las sillas, hermano. Cuando el Señor Jesucristo empezó en ministerio, milagros, ahí las multitudes. Pero cuando empezó, dice, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre no tiene parte conmigo. Ahí ya se empezaron ¿verdad?, a asustar. Dijeron, no, si va a ser así, entonces no. Y comenzaron a diseminarse esos supuestos discípulos. Lo dejaron. Los números empezaron a reducirse. Sigue diciendo el versículo 8 Pablo en su defensa. ¿Por qué se considera cosa increíble entre vosotros que Dios resucite los muertos? Porque, les decía, Jesús, o sea, él estaba hablando del Señor Jesucristo quien resucitó. Porque ese era el punto. Él va directamente al grano. Él va al punto, a la cuestión en sí misma, que es, ustedes me están acusando a mí porque yo estoy diciendo que aquella promesa que fue hecha a nuestros padres ya llegó, ya vino, ya murió por nosotros, por nuestros pecados y ya resucitó y está vivo. Por eso es que me acusan, por algo que ya vino, que fue prometido por cientos de años que sucedería y yo estoy declarando que ya pasó. Amén. Entonces, dice que les parece algo tan increíble, tan imposible que Dios, que es todopoderoso, resucite a un muerto. ¿Verdad que no? Como diciendo, Dios puede hacerlo todo. El Señor Jesucristo resucitó. ¿Por qué? Porque a él le decía no, porque este hombre está hablando, ¿no? Festo y Agripa decían no, porque este hombre está hablando de un tal Jesús que murió y que ahora Pablo dice que está vivo. Y entonces Pablo aquí responde, ¿se considera cosa increíble entre vosotros que Dios resucite los muertos? ¿Acaso ustedes nunca han oído sobre la resurrección de los muertos? ¿No? La historia de Israel era una historia de milagros. La resurrección de los muertos, algo tan extraordinario, no debería ser una sorpresa para este pueblo. Yo ciertamente creía que tenía que hacer todo lo que pudiera contra el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora Pablo comienza a relatar su posición antes de convertirse, antes de creer en el Evangelio, antes de conocer a Jesús. Decía, yo era fariseo y yo pensaba que tenía que hacer todo lo que podía hacer. Es decir, yo estaba en la posición en la cual están ustedes ahora.
Dice, lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárcel a muchos de los santos con la previa autoridad de los principales sacerdotes, y cuando eran matados, yo di mi voto. Es decir, yo consentí, yo colaboré en que se hicieran estas cosas. Se sabía lo que había sucedido con Esteban, pero seguramente hubieron otros casos también que eran conocidos de parte de ellos. Es decir, estas autoridades, estos judíos, ellos sabían que Pablo era un perseguidor de justamente los que predicaban a Jesús. Ellos tenían estos registros. ¿Acaso ustedes no saben que yo antes me la pasaba persiguiendo y encarcelando y viendo que los maten aquellos que proclamaban y predicaban el nombre de Jesús? Lo mismo que están ustedes haciendo conmigo, yo antes lo hacía con otros. No era novedad lo que Pablo hacía antes, la incredulidad que él había mostrado en el pasado. Versículo 11. Y muchas veces, dice Pablo, castigándolos por todas las sinagogas, los obligaba a blasfemar. Debió ser traducido e intentó obligarlos a blasfemar. Es decir, él trató de hacerlos blasfemar. Él trataba, con estos cristianos que él perseguía, él trataba de que ellos negaran el nombre de Cristo, pero no lo conseguía. Y enfurecido sobremanera, dice Pablo, contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extrañas. O sea, no solamente fue en la ciudad de Damasco, sino en las demás ciudades, en Jerusalén, en todo lugar. En lo cual, ocupado, ahora cuenta su conversión, ¿sí? En lo cual, ocupado, yendo a Damasco, con potestad y comisión de los principales sacerdotes. Quiero que vean esta oportunidad, hermanos, por favor. Él está enfrente del rey Agripa, quien quería oír a Pablo. Dice, yo lo quiero oír mañana. Sí, mañana lo vas a oír, le dice Festo. Bueno, muy bien. Imagínense esta oportunidad, no solamente él, habían muchos allí. Muchas autoridades, gobernantes judíos, había de todo allí. Y él presenta su defensa, pero no su defensa por él mismo, sino para proclamar el nombre de Jesús. Pablo hizo todo lo posible para que estas personas pudieran ver a Cristo. Fueran romanos, fueran judíos, quien fuera, que creyeran que Jesús es el Salvador del mundo, de judíos y de gentiles. Gloria al Señor. Entonces sigue diciendo, en lo cual ocupado yendo a Damasco con potestad y comisión de los principales sacerdotes, es decir, yo fui con una carta autorizándome a ir a Damasco y perseguir y encarcelar a aquellos que proclamaban el nombre de Cristo. Entonces luego pasa a contar lo que le sucedió, que fue interrumpido por una visión del cielo. En la mitad del día, oh rey, vi en el camino una luz del cielo que sobrepujaba el resplandor del sol, la cual me rodeó y a los que iban conmigo. Es decir, fue rodeado de la gloria de Dios. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, porque el poder de Dios fue tan grande en ese momento, cayeron al suelo, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto expresa un modismo común de aquella época, y hoy en día también. En otras palabras, si tú sigues haciendo esto de esta manera, Pablo, lo único que vas a lograr es lastimarte a ti mismo. No vas a poder detener el plan de Dios. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor?
Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. El nombre que Pablo odiaba tanto. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío. Escuche, en este versículo 17, librándote del pueblo, se refiere a los judíos, y de los gentiles, a los cuales ahora te envío. Estas palabras que el Señor Jesús le dijo a Pablo, Pablo ahora se las está diciendo al rey. Tremendo, ¿eh? O sea, Pablo está diciendo: el Señor a mí me dijo que Él no permitiría mi muerte hasta que yo cumpliera mi misión. Y mi misión es llevar el Evangelio a los gentiles. Algo que Él hizo y que estaba haciendo aún en ese mismo momento. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y herencia entre los santificados. Pablo les dice exactamente el llamado, lo que el Señor le dijo. El apóstol indica que el hombre está ciego, esclavizado, contaminado, inmoral, necesitado, profano. No obstante, puede recibir la vista, la libertad, el perdón, las riquezas verdaderas, la luz, la santidad, la justicia, solamente por la fe en Jesucristo y lo que Él hizo en el Calvario. Sigue diciendo Pablo a Agripa: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Es decir, yo he llevado fielmente a cabo aquello para lo cual el Señor me llamó. Antes anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, tomándome en el templo, intentaron matarme. Mas ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. ¡Oh, gloria a Dios! No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Vamos a una pausa y volvemos con la respuesta del gobernador Festo. Yo nunca ofrecí ilusiones y riquezas por doquier, o que nunca sentiría el frío, calor intenso aquí. Solo di mi promesa, perdido nunca estarás. Y recuerda que pronto en mi hogar estarás. Yo nunca dije que en la noche miedo no habrá, tampoco las tristezas ni dolor tú sentirás, pero prometí que contigo siempre estaré. Si apenado estás, tendrás esperanza y paz. Recuerda mis promesas cuando estés solo aquí. Mi gracia es suficiente en medio de tus luchas.
Mi amor es suficiente, aférrate a Él. Es la promesa cierta, contigo estaré. Yo nunca dije que amigos no te fallarán, o que el mundo alrededor nublado siempre estés, siempre alumbra estás, mi luz tú podrás sentir. Si confuso estás, tu guía y norte seré. Yo nunca dije espinas y la muerte no verás, tampoco dije que no pasarías el Jordán, pero en pena y aflicción contigo siempre estaré. No hay tormentas que no pueda pacificar. Recuerda la promesa que un día volveré, y entonces ese día cara a cara te veré. Con voces celestiales feliz entonarás. Es la promesa cierta, pronto vida es difícil transitar en este mundo oscuro, brillar deja mi luz. No hay problema entonces que no pueda resolver. Es la promesa cierta. Estamos de vuelta aquí en Libre al Fin. Sigamos ahora con lo que Festo dice después que Pablo, de una manera, escuche, magistral, lleno de poder, de gracia y seguramente, escuche, una gran presencia del Espíritu Santo llenó todo ese lugar. Mientras que él hablaba, él está diciendo, Jesús es Jesús. Él fue los primeros frutos de la resurrección. No es increíble que Dios haya resucitado a Cristo. Él pagó por todo pecado. Él es la garantía de la resurrección de todos los creyentes. Él está diciendo, Jesús, Él es la luz al pueblo, a los gentiles. Él vino por el mundo.
Versículo 24, y diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Como un pagano que era, Festo no podía entender cómo Agripa podía entender el gran argumento sobre la muerte expiatoria, la resurrección del Mesías, que cumplieron las predicciones de los profetas y eran necesarias a fin de efectuar la salvación de los hombres pecadores. Pero entonces Pablo dice: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de templanza, de dominio propio». O sea, yo estoy cuerdo, sé muy bien de lo que estoy hablando, dice, pues el rey, Agripa, sabe estas cosas, delante del cual también hablo confiadamente, pues no pienso que ignora nada de esto, pues no ha sido esto hecho en algún rincón. O sea, nada de esto sucedió a escondidas. Agripa sabe sobre esto, es real. Agripa tenía mayor conocimiento sobre la ley judaica y todos estos sucesos. El rey Agripa sabía sobre Jesús. Era imposible no saberlo. Bueno, entonces quiero que vean esto. Aquí tenemos un llamado al altar. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Hay una oportunidad ahora única para este rey. Y en el versículo 27, Pablo lo mira al rey Agripa y le dice: ¿crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Expresa un llamado al altar para este rey y para su hermana también que estaba allí, que tocó directamente al corazón de este judío y dice: yo sé que crees. Demuestra al apóstol que responde por el rey, lo cual lo salvó de la vergüenza. O sea, él no quería decir sí creo, pero Pablo sabía que él creía a la ley y a los profetas. Es decir, que él sabía que estas cosas eran así. Entonces el rey Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser un cristiano. Por poco me persuades a convertirme. Por poco creo. Por poco nazco de nuevo. ¿Saben qué? Como el rey Agripa, hay millones en el mundo y tristemente hay muchos en las iglesias también. Por poco nazco de nuevo, por poco soy salvo, por poco me arrepiento, por poco comienzo a servir al Señor, por poco me convierto en un adorador en espíritu y en verdad, por poco recibo el bautismo con el Espíritu Santo, por poco dejo la vida del mundo y las cosas del mundo. Es decir, persuadidos, pero no se convierten, por poco. Y en el texto griego no da más indicación de lo que realmente dijo el rey. No se sabe si realmente se conmovió y luego dijo sinceramente: por poco me persuades a convertirme en un cristiano, o piensas que es tan fácil obligarme a mí a ser cristiano, lo cual también pudo ser la actitud. Y Pablo dijo: yo le pido a Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, mas también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales, tal cual yo soy, es decir, que todos se hagan cristianos. El apóstol, por medio del Evangelio de Cristo, revela que la posición del creyente en Cristo está por encima de cualquier otro oficio o posición en el mundo. Por eso él dice que todos, grandes, pequeños, reyes, mendigos, quien sea, que todos se hagan como yo, o sea, un cristiano, excepto estas cadenas. Ese fue un momento dramático cuando se conecta con la majestad de sus palabras. Pablo levanta sus manos en cadenas, diciendo que todos sean como yo, un cristiano, menos estas cadenas. Gloria sea el nombre del Señor. Y cuando hubo dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador
y Berenice y los que se habían sentado con ellos, escuche, no quisieron oír más. Se levantaron. Se terminó la audiencia. Nadie corrió al altar. Nadie buscó a Cristo. Nadie dijo, oh sí, yo, oh ten misericordia de mí, un pecador. No hubo señales de arrepentimiento allí. No hubo lágrimas, sino solamente las del apóstol Pablo, quien hizo todo lo posible para dar el mensaje de Dios fielmente y dar esta oportunidad a todo ese cuerpo gubernamental. Una oportunidad sin igual para pasar de las tinieblas a la luz, para pasar de la muerte a la vida. Y dice el versículo 31, y cuando se retiraron aparte, hablaban los unos a los otros diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión hace este hombre. Es decir, bueno, si es un loco que está hablando de que un hombre que murió ahora está vivo, bueno, no es digno de muerte esto. Se enfrentaron cara a cara con ellos mismos y sobre todo con Dios, y por eso nunca volverían a ser los mismos, aunque ellos rechazaron el llamamiento y la oportunidad de salvación. O sea, cuando una persona oye el Evangelio del Señor Jesucristo, cuando un pecador oye, un incrédulo oye, la persona no hace ninguna decisión por Cristo. No lo acepta, no recibe, no cree, no se arrepiente. Las personas piensan que, bueno, sus vidas siguen como si nada, todo sigue igual. No tomé una decisión por Cristo, no me hice cristiano, casi me persuaden, casi me convencen, pero no. Y la gente piensa que sigue su vida normal como si nada hubiera sucedido. Quiero que sepan que no es así. La vida de una persona es cambiada drásticamente cuando oye el Evangelio del Señor Jesucristo. Es cambiada drásticamente si cree, y es cambiada drásticamente si no cree también. Por un lado, para bendición, para vida eterna, y por el otro lado, para condenación, en el sentido que la persona ya estaba condenada, pero al haber oído el Evangelio y haberlo rechazado, la situación se hace muchísimo peor. Y habrá destinado un lugar en el infierno especialmente para esos que oyeron y rechazaron. Y no que rechazaron una vez, dos, tres, múltiples veces. Muchas oportunidades y rechazaron. Y lo mismo sucede en las iglesias. Siguen viniendo, siguen oyendo otro mensaje de arrepentimiento, no se arrepienten. Siguen oyendo otro mensaje de cambiar sus vidas, no cambian. Siguen oyendo otro mensaje de apartarse del mundo y de las cosas del mundo. Y siguen rechazándolo. Y cada vez más hundidos en el mundo y las pasiones de este mundo. ¿Acaso podrán seguir adelante con sus vidas como si nada hubiera sucedido? No, han oído, por lo tanto son más responsables y la situación se hace mucho peor, el corazón se endurece más y más. La puerta se hace más estrecha, hermanos. Las mismas personas con el corazón endurecido cierran la puerta, la hacen más y más angosta por la incredulidad, por la rebeldía. El versículo 32, el último del capítulo 26, dice, y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser suelto si no hubiera apelado a César? Insinúa que la petición ya se hizo mención y ahora tenía que efectuarse. Es decir, Pablo había dicho yo apelo al César y entonces ya había que darle una conclusión a este caso. La verdad de todo esto era que el Señor quiso que el apóstol fuera a Roma. Y el Señor quería que Pablo hablara. Sería que
Dios amaba a Roma? ¿Que Dios amaba a estos romanos? Por supuesto que sí. ¿Será que Dios amaba al rey Agripa? Por supuesto que sí. Oh, por supuesto que sí. Oh, porque Dios amó de tal manera al mundo, para que nadie se pierda, para que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Bueno, y con esto pasamos unos minutitos, porque no nos va a dar tiempo de terminar este capítulo y el capítulo que le sigue, y ya terminamos el libro de Hechos. Capítulo 27, año 62 después de Cristo. Pablo tendría todavía de vida unos, diríamos, unos 4 a 5 años antes de irse a la presencia del Señor. En el año 70, Jerusalén es destruida completamente, como ustedes saben, la gran invasión. Pablo zarpa para Roma y entonces pasa por un número de ciudades y se encuentra con situaciones por lo cual tiene que postergar la continuación de este viaje por las condiciones climáticas muy, pero muy malas y peligrosas. Dice así: más cuando fue determinado que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Así que, embarcándonos en una nave adramitena, partimos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, para navegar junto a los lugares de Asia. Y otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando a Pablo con humanidad, le permitió que fuese a los amigos para ser de ellos asistido. Y haciéndonos a la vela desde allí, desde Sidón, navegamos bajo de Chipre porque los vientos eran contrarios. Y habiendo pasado el mar de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que navegaba a Italia, nos puso en ella. Y navegando muchos días despacio y habiendo apenas llegado delante de Nido, no dejándonos el viento, navegamos bajo de Creta junto a Salmón. Es decir, los vientos eran muy peligrosos y seguían avanzando. Y costeándola difícilmente llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, porque ya era pasado el ayuno, Pablo amonestaba. Corresponde al gran día de la expiación y era en realidad un día de ayuno que sin dudas Pablo y sus 2 compañeros iban a observar. Diciéndoles: varones, dice Pablo, veo que con trabajo y mucho daño, no solo de la cargazón, del cargamento y de la nave, mas aún de nuestras personas habrá de ser la navegación. Mas el centurión creía más al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y no habiendo puerto cómodo para invernar, muchos acordaron pasar aún de allí, por si pudiesen arribar a Fenice e invernar allí, que es un puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste. Y soplando viento suave, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, alzando velas, iban cerca de la costa de Creta. Es decir, decidieron cambiar un poco el rumbo e ir más como a favor de donde iba el viento. Pero lamentablemente la tempestad se siguió, se dio como un huracán. Y entonces, por supuesto que Pablo decía, no podemos arriesgar nuestras vidas, vamos a tener que suspender este viaje. Y después de esto, Pablo tiene una visión. Vamos a dejar hasta ahí, hermanos, y vamos a seguir entonces con el próximo programa, ya posiblemente con la conclusión de todo lo que nos falta en este libro de Hechos, y ya comenzando entonces mejor, porque la semana que le sigue con
el estudio de otro libro de las Sagradas Escrituras. Que el Señor les continúe bendiciendo. Hace más de 2000 años que Jesús fue a la cruz y entregó su vida misma para darnos salvación. Fue cordero inmolado y tomó nuestro lugar, derramó su misma sangre para darnos su perdón. Y en la cruz venció la esclavitud, resucitó, nos dio la libertad. Él vive, Él vive, seguro estoy que mi Redentor vivo está. Él vive, seguro estoy que mi Redentor vivo está. Y hoy con gozo recordamos su victoria sin igual. A la muerte la ha vencido y al infierno derrotó. Y esperamos su regreso, victorioso Él vendrá. No hay poder que le detenga, porque solo Él es Señor. Él vive, seguro estoy que mi Redentor vivo está. Él vive,
muy difícil tener fe, que ha sido muy difícil creer en lo que